Bueno, y damos las buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde de miércoles, esta tarde, bueno, futbolera, ¿no? Agradeceros que estéis con nosotros en el directo y aquellos que no habéis podido participar en él, bueno, tendréis disponible la grabación para vernos en diferido. Y esta tarde vamos a hablaros de un tema muy interesante y de actualidad, como es la regulación de las personas trabajadoras del hogar. Para ello están con nosotros, por parte de la Escuela Internacional de Posgrados, Meme Romero. Buenas tardes, Meme. Hola, buenas tardes, Paloma. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bienvenida. Nos acompaña también José Luis Velasco, director del máster. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. No digo nada del ponente, que siempre me adelanto. Dejo que le presentes tú, Paloma, pero vamos, que es que estamos deseando escucharle ya. Estamos deseando escucharle ya. Sí, bueno, nos acompaña Alfredo Martínez. Alfredo, bueno, representante del SEPE, ¿no? Y viene a darnos toda la actualidad, ¿no? Y a contarnos un poquito más sobre esta norma y cómo se está llevando a cabo, ¿no? Cómo lo está viviendo desde el Servicio Estatal de Prestaciones. Buenas tardes, Alfredo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por permitirme participar en esta sesión con vosotros, compitiendo con la selección española directamente en audiencia. No sé quién va a ganar, vamos a andar ahí, yo creo, va a estar igualada la cosa, a ver mañana los trackings. Y para darle un repasito a este tema que sí, que se nos ha puesto de moda. La regulación es bastante reciente, apenas hace 2 meses que se ha empezado a cotizar por desempleo, por ejemplo, con la relación laboral de empleados de hogar y todos los cambios que ha habido en esta normativa, aprovechando como excusa, por así decirlo, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues todo el desarrollo normativo que se ha hecho al respecto. A ver si resulta de interés. Será un repasito así rápido, tocando algunos aspectos normativos de legislación laboral, seguridad social y un puntito de mi especialidad, que es la protección por desempleo. No en vano, pues eso, llevo pues ya 18 años en el SEPE. Me parece que fue ayer, pero ya ha pasado tiempo ya. Genial. Pues cuando queráis. Con muchas ganas de escucharte. Nosotros estamos por aquí. Invitar a todos los participantes, bueno, Milagros, María Luisa Jiménez y María Jiménez, a participar activamente, lo que necesitéis, ¿vale? Vamos, yo creo que si no, al cierre hacemos ronda de preguntas y alguna que rescatamos del chat del evento. Y bueno, todo Venga. tuyo, Alfredo. Gracias. Perfecto. Y que nos vayan poniendo en el chat los goles de España, si marca más. Bueno, pues como os decía, vamos a darle un repasito a los cambios normativos que hemos tenido en materia de la regulación del personal laboral al servicio del hogar familiar. Sin ánimo de ser muy exhaustivo, para que no se haga aburrido, conviene dar un pequeño vistacillo a la evolución muy por encima de la regulación que ha tenido esta relación laboral y las peculiaridades que tiene, que son evidentes para todos. Bueno, desde antiguo, desde el antiguo Estatuto de los Trabajadores se regulaba como una regulación laboral de carácter especial, pero el desarrollo normativo más extenso, específico y donde se dio cobertura y una regulación prácticamente integral del colectivo de los trabajadores al servicio del hogar familiar fue el Real Decreto 1620-2011. Ahí fue donde se configuraron pues, las peculiaridades de este sistema especial dentro del régimen general de la Seguridad Social, con determinadas características que hacían referencia o que se pretendían adaptar a las características tan propias y tan peculiares que tiene este trabajo en el sector doméstico. Esta regulación luego se amplió de manera más extensa en la Ley General de Seguridad Social, en la actual. En el Real Decreto Legislativo 8/2015 se incluyó todo un capítulo, muy breve, es verdad, porque solo tiene un par de artículos, pero tiene ese rango de regulación del sistema especial de empleados de hogar. Y el siguiente gran cambio se ha dado ahora con la aprobación y la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2022, que es el que toca un montón de aspectos diversos de esta
esta protección por desempleo, seguridad social, cotización, cambia diversos elementos sustanciales de esta relación laboral, configurándola de una manera ya muy similar, muy similar a una relación laboral por cuenta ajena general, ordinaria. En cuanto a las peculiaridades de esta relación laboral, bueno, pues son evidentes. El primero y más obvio es el ámbito donde se prestan los servicios. No es un centro de trabajo al uso, no es una fábrica ni un local comercial, sino es un hogar familiar. Y eso pues tiene indudables repercusiones de aspectos muy diversos. El primero y quizá no tan evidente, pero que sí que es significativo, pues es la dificultad que va a tener, por ejemplo, la inspección de trabajo a la hora de actuar y comprobar pues, diversos elementos de esta relación laboral, pues control de horarios, efectiva prestación de servicios, que no haya simulación de relación laboral, que efectivamente se cumplan los horarios que consten en el contrato, etc. La verdad es que la posibilidad de actuación inspectora al ser hogares familiares, pues es bastante más limitada. Y luego, pues también tiene indudable repercusión en todo lo relativo a la protección, a la prevención de riesgos laborales. Lógicamente, no son las mismas condiciones y el nivel de exigencia no puede ser el mismo en un hogar familiar en que, pues bueno, se está viviendo y en el día a día, y en un centro de trabajo en el que está específicamente diseñado para la realización del trabajo cotidiano, de la labor diaria. Y otro elemento que hay que tener en cuenta y que fundamentalmente, pues junto al ámbito de prestación de servicios en el hogar familiar, pues era otro elemento característico que justificaba o que justificó en su día una regulación especial y que se excluyera, por ejemplo, de la protección por desempleo a este sector, pues es el vínculo personal que suele existir entre la persona empleadora y la persona empleada. Que muchas veces ese vínculo es incluso anterior a la propia relación laboral, hay una amistad, una incluso relación de parentesco, familiar, etcétera, que es lo que motiva que sea esa persona y no otra a la que se contrate para el trabajo en el hogar, obviamente por la necesidad de confianza que ello requiere, porque vas a meter en casa a una persona y siempre hay reticencia a que sea una desconocida. Y en otros casos ese vínculo personal surge por el mero transcurso del tiempo. Se pasan muchas horas en casa, es una persona a la que se le entrega confianza, a la que se le permite pues, que esté en nuestro hogar un buen número de horas al día, y simplemente el trato pues, va haciendo que surjan vínculos afectivos en el caso de que no los hubiera anteriormente. Y eso es un elemento que también influye por la susceptibilidad que puede haber, pues bueno, dificultad la posibilidad, por un lado, que pueda haber casos de connivencia, simulación de relaciones laborales, una posición de un cierto dominio de una parte sobre otra, haciendo prevaler ese afecto que pueda surgir. En fin, tiene diversas repercusiones en el desempeño habitual del trabajo que indudablemente la norma tiene que intentar prever, aunque en este aspecto en concreto el vínculo personal es muy difícil que el legislador tenga ocasión de regular o de legislar. Eso es algo que simplemente se da y que está ahí, que hay que convivir con ello. Y con motivo de estas dos características fundamentales, pues siempre es un sector que ha tenido un tema específico de protección, una regulación propia y que, pues por ejemplo, el elemento más característico, que es en lo que yo más me he implicado, era la exclusión que tenían de la protección por la contingencia de desempleo, que la hemos mantenido vigente hasta hace pues, prácticamente, pues, no llega a 2 meses todavía, que se estaban excluidos de la protección por desempleo este colectivo. ¿Qué elementos? Bueno, la primera regulación, como os decía, la primera norma específica que regula extensamente el colectivo de los trabajadores al servicio del hogar familiar es, como os mencionaba con anterioridad, el Real Decreto 1620-2011, que es de 14 de noviembre.
sea, prácticamente está hace 11 añitos de su aprobación, un poquito más, 11 añitos y 10 días. Y hizo una regulación, pues como os decía, bastante amplia de este sector e introdujo una serie de novedades, alguna que puede resultaros hoy, a la altura que estamos del siglo XXI, que puede resultaros llamativo que estuviera vigente hasta cuando estuvo. Este Real Decreto se propuso en su día dignificar las condiciones de trabajo del personal al servicio del hogar familiar. Siguió para ello, pues fundamentalmente, 3 líneas. La primera era una mejora de los derechos de los trabajadores. Se extendió en la medida en que fuese posible y fuera conveniente hacerlo, se ajustase a la situación, la aplicación de la normativa contenida en el Estatuto de los Trabajadores. Pues toda la regulación del Estatuto para las relaciones laborales por cuenta ajena, en aquello en que no chocase con las características de esta relación laboral, pues se hizo que fuese directamente aplicable. Luego se procuró dotar de una mayor estabilidad en el empleo. Aquí, por ejemplo, en 2011 se estableció la presunción del contrato indefinido, en caso de que no se dijera lo contrario. Y luego pues, se tomaron también una serie de medidas que tenían como principal objetivo reforzar la transparencia en el sentido de consagrar las obligaciones de información de los empleadores a las personas trabajadoras sobre las condiciones del contrato de trabajo, los términos del mismo, horarios, jornadas, formación también básica en materia de prevención de riesgos laborales, una serie de obligaciones que adquirieron en ese momento, en el 2011, los empleadores con sus trabajadores al servicio del hogar. Novedades, pues hay algunas, pues como os decía, que resultan llamativas, que no fuesen obligatorias, por así decirlo, hasta 2011, que fue un poco menos que antes de ayer. Por ejemplo, pues en el Real Decreto en cuestión, el 1620-2011, se estableció la obligación de que las personas al servicio del hogar percibieran una retribución en metálico en cuantía no inferior al salario mínimo interprofesional. Ya desde ahí, en 2011, se consagró esto, pero hasta ese momento no era así, no estaba esa obligación consagrada como tal. Sabéis que en este sector es muy habitual que haya la posibilidad de que la persona resida en el hogar, las personas consideradas o denominadas internas, que en muchas ocasiones, pues, por el horario de trabajo que hacen, pues comen en el propio hogar, desayunan o cenan según el horario que desempeñen, y eso pues tiene consideración de retribución en especie. Y hasta 2011 pues se podría cubrir gran parte del salario en esas prestaciones en especie de alojamiento y manutención. Ya en 2011 lo que se establece es que se garantice por lo menos lo mínimo que debe percibir en metálico físicamente el trabajador es una cuantía coincidente con el salario mínimo interprofesional en proporción a la jornada que desempeñe, lógicamente, y se establece que se puede deducir del salario pactado la retribución en especie, pero eso, siempre garantizando que el ingreso físico de dinero metálico sea por importe similar al SMI y la retribución en especie no puede ser superior al 30% del total. Una persona en un contexto actual pues tendría que cobrar los 1.000 euros del salario mínimo interprofesional y aparte podría tener unos 300 euros, así redondeando mucho y simplificando el cálculo, unos 300 euros de retribución en especie para completar una retribución íntegra de 1.300 euros, pero siempre asegurando los 1.000 euros de salario mínimo interprofesional si fuese un trabajo a tiempo completo, lógicamente. Más cositas que se introdujeron en 2011. Pues se detalló bastante la regulación del horario de trabajo. Hasta aquel momento, el empleador tenía, como se suele decir, la sartén por el mango, en todos los sentidos. Podía fijar libremente horarios y la persona al servicio del hogar pues tenía que
tenía que amoldarse a lo que estableciera el empleador. Aquí, en 2011, ya se consagra que el horario tiene que acordarse entre las partes, consagrarse, incluirse en el contrato de trabajo, y luego pues también se regula el incremento del descanso mínimo entre jornadas, asimilándolo al del régimen general, del Estatuto de los Trabajadores, de forma que tenga que haber al menos 12 horas de descanso entre una jornada y la siguiente. Y se regula también de forma expresa que el descanso semanal sea de al menos 36 horas consecutivas, que deben comprender, en todo caso, el domingo, y se puede ampliar bien el sábado por la tarde o bien el lunes por la mañana, equiparando además el régimen de permisos al contenido en el Estatuto de los Trabajadores. Y no solo eso, sino que también se modificó de forma sensible la regulación de las vacaciones que hasta entonces estaba prevista. Y aquí es otra de las cosas que eran más llamativas y más chocante que hasta hace poquitos años fuesen así. En esta norma, en el Real Decreto 1620, se consagran las vacaciones de 30 días naturales y establece la posibilidad de que esas vacaciones de 30 días naturales se fraccionen en 2 o más periodos. Con la peculiaridad, como veis ahí en la presentación, de que al menos uno de esos 2 periodos, o uno de los periodos en los que se fraccione, tiene que ser mínimo de 15 días. El resto se pueden fraccionar. Y también se consagra la norma que la fijación de las vacaciones sea por acuerdo de las partes. Hasta entonces, el jefe, el empleador, tenía pues, posibilidad, libertad total para decidir cuándo se iba a ir de vacaciones la persona al servicio del hogar. Aquí se establece pues eso, que tiene que haber un acuerdo entre ambos y en caso de que no se llegue al acuerdo, el empleador conserva la potestad de fijar 15 días de esas vacaciones y los otros 15 días restantes ya sí que pueden ser de determinación libre por el propio trabajador. Y en defecto de acuerdo, pues cada uno decide, la mitad de las vacaciones las fija cada uno. Y se suprimió una obligación peculiar que estaba vigente. En la práctica pues ya había perdido bastante uso porque bueno, pues había decaído, lógicamente los tiempos ya habían cambiado, pero en la norma estaba prevista la posibilidad de que la familia, la persona empleadora, obligara a la persona al servicio del hogar doméstico a que en vacaciones se desplazara a donde residiera la familia, donde se fuera la familia de vacaciones. La familia se iba residía en Madrid, se iban de vacaciones a Benidorm y se metían en el 600, el padre, la madre, los 2 hijos y su empleada de hogar, y se iban todos al apartamentito a pasar las vacaciones sin que la empleada doméstica tuviese ocasión de decidir, pues eso, quedarse en Madrid o irse a ver a su familia donde correspondiera. Parece mentira que en el siglo XXI todavía en la norma se contuviera una previsión en este sentido de que el empleador tuviese potestad para obligar a la persona al servicio del hogar familiar a desplazarse al lugar de residencia de la familia o al lugar donde se desplazara la familia en su conjunto o alguno de sus miembros en un periodo vacacional. ¿Qué más novedades introdujo esta norma? Pues bueno, la extinción de la relación laboral extendió a este tipo de contrato las previsiones del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, las causas de extinción ordinarias de la relación laboral, y estableció la figura del desistimiento, que os pongo ahí entre comillas. Luego la veremos con un poquito más de detalle porque es una de las cuestiones que más ha cambiado en la regulación actual, tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2022. El desistimiento es una especie de un despido atenuado, por decirlo de un modo muy coloquial, que en la regulación de 2011 era totalmente libre por parte del empleador. Bastaba con que el empleador le comunicase a la persona de forma clara e inequívoca su voluntad de extinguir la relación laboral. Eso ahora ha cambiado, como veremos en un ratito, de manera sensible y drástica.
Saltamos ya al 2015, al Real Decreto Legislativo 8/2015, que es la Ley General de Seguridad Social, nuestro texto refundido, en el que estamos ahí todas las entidades gestoras de la Seguridad Social, contenidos. Y ahí se contuvieron diversas previsiones que afectaban en concreto a este colectivo. Se establecieron una serie de peculiaridades manteniendo o heredando las características propias que tenía la protección social de este colectivo de trabajadores. Se consagraron ahí peculiaridades en la acción protectora, como por ejemplo que la IT por contingencias comunes se empieza a abonar por la entidad gestora correspondiente desde el 9º día de la baja de la IT, y que corresponde al empleador el abono de los días entre el 4º al 8º. También como peculiaridad, en este caso, no cabe el pago delegado, siempre la entidad gestora asume el pago de la prestación por incapacidad temporal. Y os pongo ahí en rojo, porque esto ha cambiado ahora. Este colectivo, como os decía, os he comentado ya en algún momento, estaba exento de la cotización por la contingencia de desempleo. No solo que estuviese exento, es que no podía cotizar por la contingencia de desempleo y, lógicamente, no podía acceder a esta protección. No podía cobrar ni prestación contributiva ni subsidios. Tampoco es que estuvieran excluidos del todo, porque podían acumular cotizaciones en el régimen general y un cese en una relación laboral como empleada de hogar sí que habilitaba acceder a la protección por desempleo. Lo que pasaba es que no podía utilizar las cotizaciones de empleada de hogar. Solo tendríamos en cuenta cotizaciones pues, del régimen general. Pero sí que concedía situación legal de desempleo la extinción de la relación laboral de empleada de hogar que fuese involuntaria. Entonces, no es que se quedaran fuera por el mero hecho de ser empleados al servicio del hogar, pero la peculiaridad era esa, que no podían cotizar mientras trabajaban al servicio como empleados de hogar, no podían cotizar, y ese tiempo de trabajo no permitía acumular cotizaciones para acceder a la prestación por desempleo. Y ahí saltamos al 2020. Bueno, en realidad la sentencia salió en 2022, pero es una cuestión prejudicial que elevó un juzgado que creo que recordar que era de Vigo, si no me equivoco. Sé que era gallego seguro, no sé si era de Vigo o exactamente de dónde, que se le planteó un caso de una trabajadora al servicio del hogar que le pidió a la tesorería cotizar por desempleo, que le cobraran la cotización por desempleo y empezar a cotizar. Y la tesorería pues no se lo permitió, alegando la redacción que tenía entonces el artículo 251b, que decía que este colectivo no tenía esa protección. El juez elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y tras 2 años de deliberaciones, debates, de muchos informes que tuvimos que enviar, tanto la Seguridad Social como nosotros desde el Servicio Público de Empleo, desde el SEPE, pues recayó sentencia en contra del Estado español. Recayó sentencia en el sentido de que no es conforme al derecho comunitario, a las normas de los reglamentos comunitarios, el que se excluya de la protección por desempleo a las personas trabajadoras al servicio del hogar familiar. El motivo fundamental que alega el Tribunal de Justicia, aun reconociendo que efectivamente es una relación laboral peculiar, con caracteres muy propios y que justificarían una regulación específica, tiene una inmensa sobrerepresentación femenina. Es un sector altamente feminizado, prácticamente el 95% de los trabajadores al servicio del hogar son mujeres, y se entiende que es una discriminación por razón de sexo el tratar a este colectivo de una manera diferente al general. Y por ese motivo, pues el tribunal entiende que no procede esa exclusión y nos condenó a España a incluir la protección por desempleo a este colectivo. Y es una labor que llevó pues, un cierto tiempo de estudio de alternativas, análisis de la situación, regulación normativa, hasta que finalmente se plasmó en el Real Decreto Ley 16/2022,
cuya descripción o cuyo título es para la mejora de las condiciones de trabajo y de seguridad social de las personas trabajadoras al servicio del hogar. Novedades. Pues tiene, como os digo, unas cuantas. Aquí creo que, si no recuerdo mal, repasamos 4 o 5 que son bastante significativas y que son las que tienen más impacto y las que pueden interesar más al público en general. La primera y más importante es el cambio drástico que da la regulación del desistimiento que os hablaba antes. El desistimiento, como os decía hace un momentillo, era una extinción de la relación laboral por voluntad del empleador. Prácticamente bastaba con que se le comunicase al trabajador de forma clara que la relación laboral se extinguía y no hacía falta que hubiese una causa motivadora. Desde la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, se ha modificado el artículo 11, el artículo 11.2 en concreto, y el desistimiento tiene que ser necesariamente un desistimiento causal. Tiene que haber un motivo, de uno de estos 3 tasados que veis en pantalla, que justifique la extinción de la relación laboral. Como os podéis imaginar, si los estáis leyendo, pues están bastante indeterminados. Habla de una disminución de ingresos o incremento de gastos de la unidad familiar. Habla de modificación sustancial de las necesidades de la unidad familiar. Y habla de un comportamiento inadecuado de la persona trabajadora que fundamente pues, pérdida de confianza. Son bastante indeterminados. ¿Hasta qué punto una disminución de ingresos justifica la extinción de la relación laboral o un incremento de gastos? ¿Qué entendemos por modificación sustancial de las necesidades? Así, a priori, en una valoración previa, cuando todavía esto apenas ha echado a andar, tiene pinta de que esta cuestión puede llegar a ser bastante litigiosa y dar lugar a un montón de pleitos hasta que la jurisprudencia vaya afinando estos conceptos. Hay circunstancias, pues bueno, que pueden ser más o menos evidentes. Una persona que esté cuidando a alguien con una enfermedad, pues si esa persona enferma pues se ingresa finalmente en algún centro hospitalario o en alguna residencia, pues bueno, parece bastante obvio que las necesidades de la unidad familiar han cambiado, pero la disminución de los ingresos o el incremento de gastos pues es más difícil de afinar el concepto. Y luego el comportamiento de la persona trabajadora que fundamente la pérdida de confianza, pues totalmente indefinido también. A uno le puede sentar mal una cosa, a otro les puede sentar mal otras. Pues lo mismo hoy que juega España contra Costa Rica, tienes una empleada de hogar de Costa Rica y te cabreas porque España pierde y dices, pues ya no confío en ella. Y bueno, en fin, un ejemplo un poco ridículo, pero que todos hemos tenido enfados en algún momento de la vida por causas más o menos nimias con alguna persona, que luego pues se solventan o no, pero que aquí entra por medio de una relación laboral y una extinción de una relación laboral. Y ahí, al final, ese concepto y sin duda va a ser complejo para los tribunales. No sé hasta qué punto pues este sector será conflictivo o dará pie a muchos pleitos, pero indudablemente estas 3 causas, tal y como están diseñadas en la norma, requerirán que la jurisprudencia se pronuncie y las concrete bastante. Se regula el desistimiento de una forma, pues ya os digo, aparte de las causas, se regula de una manera bastante extensa. Exige, por ejemplo, pues como veis ahí resaltado en negrita, la comunicación por escrito a la persona empleada de hogar, que vea de forma clara y evidente que la persona empleadora quiere extinguir la relación laboral. Tiene que constar también la causa y también se prevé la necesidad de poner a disposición de la persona trabajadora de una indemnización por despido, que es similar a la de un contrato temporal. Son los 12 días por año de servicio. De aquí se establece un límite de 6 mensualidades. Decía que aquí este desistimiento se asimila bastante a un despido light, diciéndolo coloquialmente. Las formalidades son ligeramente menores y la indemnización es un poquito más pequeña, más baja.
Se establece también, y esto es importante afinarlo, porque cambian los plazos ligeramente respecto a los generales y puede ser que dé lugar a equívocos. Se establece un preaviso de 20 días en el caso de que la persona haya estado trabajando al servicio del hogar durante al menos un año, y en un contrato de menor duración a un año el preaviso se acorta y bastará con que sea simplemente de 7 días. Y luego se establece también una cuestión que es importante y que puede dar pie a algún problemilla si no cuidamos estrictamente las formalidades, la posibilidad, el derecho de la persona trabajadora en ese plazo de preaviso, que puede ser de hasta 20 días, de contar con una licencia de 6 horas semanales que le permitan buscar nuevo empleo. Aquí, pues, hay que tener en cuenta sobre este punto en concreto que la relación laboral al servicio del hogar familiar en muchos casos es a tiempo parcial y con jornadas en muchos casos pequeñas, con lo cual puede ser que esta licencia de 6 horas semanales en muchos casos sea igual o superior a la jornada de prestación efectiva de servicios que tenga el trabajador. Aquí el legislador no ha previsto ninguna proporcionalidad en relación a la jornada que efectivamente se desempeñe, con lo cual es una licencia de 6 horas en términos absolutos y, como os digo, pues eso, puede ser incluso igual o hasta superior a la jornada que tenga que desempeñar esa persona en ese periodo de preaviso. Lo que sí que el preaviso se puede sustituir por una indemnización por los salarios. Esto, bueno, esto en la práctica es como la dinámica general. Te extingo hoy, te indemnizo y en realidad es como si te extinguiera dentro de 7 días o de 20 en función de. Más cosillas. Pues bueno, hay un salto ahí drástico y que es que si se incumple la necesidad de forma escrita de la notificación de desistimiento o la puesta a disposición de la indemnización, pues se presume que en vez de un desistimiento se trata de un despido. De un despido con las exigencias formales propias del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores y con las indemnizaciones del Estatuto de los Trabajadores. Esto es importante. En el desistimiento hay que ser cuidadoso a la hora de notificar a la persona la intención de extinguir la relación laboral y de poner a disposición la indemnización. Es verdad que, bueno, el legislador aquí no ha sido implacable y permite no conceder el preaviso siempre que lo sustituyas por el pago de los salarios del periodo equivalente, y si se pone a disposición una indemnización, pero por una cuantía pues, que no sea la correcta, pues se mantiene el desistimiento, simplemente habrá que compensar dando a la persona los salarios correspondientes al plazo de preaviso y, en su caso, abonándole la diferencia de la indemnización. Pero lo que es inexcusable es el comunicar a la persona la extinción por escrito, de manera clara e inequívoca, y poner a su disposición la indemnización para que no haya el riesgo de que se califique esta situación como despido, con el consiguiente incremento bastante importante de la cuantía de la indemnización. Más cositas que se han introducido ahora en este Real Decreto, pues incluye la cobertura del FOGASA, del Fondo de Garantía Salarial, que tendrá que abonar las indemnizaciones que procedan por los desistimientos, las extinciones fundadas en el artículo 11.2 del Real Decreto 1620-2011, con el límite el doble límite de 6 mensualidades y el doble del salario mínimo interprofesional, incluidas las pagas extraordinarias. 6 mensualidades por ese importe del doble del salario mínimo interprofesional sería el máximo de la indemnización que abonaría en este caso el FOGASA. Y se incluye también, por fin, la protección por desempleo, que es en realidad lo que justifica la adopción de este Real Decreto Ley. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hacía hincapié en la protección por desempleo y, aprovechando que se iba a introducir, pues ya se ha hecho una regulación bastante más extensa. En concreto, pues en el Real Decreto se suprime la letra D del artículo 251 de la Ley General de Seguridad Social, que era donde se excluía la protección por la contingencia de desempleo,
Y luego se incorpora de forma expresa, como situación legal de desempleo que habilita para el acceso a prestaciones y subsidios, la extinción de la relación laboral al amparo de lo previsto en el artículo 11 del Real Decreto 1620-2011, que es, como sabemos, donde se regula la figura del desistimiento. Y aparejado a todo esto, de la inclusión de la cobertura de FOGASA y de la protección por desempleo, pues también se retocan una serie de aspectos relativos a afiliación y cotización de este colectivo. El primero y relevante, pues es que desaparece el tratamiento peculiar que tienen las que coloquialmente se conocen como las trabajadoras discontinuas, que son aquellas que desarrollan una jornada inferior a 60 horas mensuales para un trabajador. Como no sé si me imagino que muchos sabréis, este colectivo podría pactar con el empleador que fuese la propia persona trabajadora quien llevase a cabo pues, su alta en seguridad social y quien hiciese efectivo el ingreso de las cotizaciones y todas las obligaciones de afiliación y cotización. Para ello, el empleador tendría que pagarle su salario y el importe correspondiente a la cotización y sería el trabajador o la trabajadora quien pues, se encargaría en su momento de darse de alta y se encargaría también de los correspondientes ingresos. Con la peculiaridad de que, además, bueno, esto sigue vigente hasta el 31 de diciembre para quienes lo hubieran acordado así. El empleador es el responsable de las cotizaciones, pero puede exonerarse de esa responsabilidad si acredita que le ha pagado el importe correspondiente a la persona trabajadora. Si el empleador pagaba o ponía a disposición del trabajador o de la trabajadora la parte correspondiente a la cotización, ya era esta persona quien asumía la obligación y la responsabilidad ante la Seguridad Social. Pues bien, este régimen peculiar solo se mantiene vigente de forma transitoria hasta el 31 de diciembre de este año. Y a partir del 1 de enero ya se asimilan a una relación laboral por cuenta ajena. Es el empleador quien asume las obligaciones de afiliación, de alta y de cotización de todas las personas trabajadoras al servicio del hogar, con independencia de que presten servicios durante más o menos de 60 horas. Y para ello, las personas empleadoras tendrán que comunicar a lo largo de enero del 2023 a la tesorería todos los datos necesarios para el cálculo de estas cotizaciones y para el cobro de los mismos, en concreto pues señalando específicamente la cuenta bancaria en la que la tesorería va a cargar los recibos mensuales. Y también tienen que indicar la entidad gestora o colaboradora de la Seguridad Social con quien van a concertar la cobertura de contingencias profesionales, accidente de trabajo y enfermedad profesional. Como os decía, pues al incorporar protección por desempleo y la protección del FOGASA, lógicamente este colectivo que hasta ahora no cotizaba por estos conceptos tiene que empezar a cotizar y esa cotización, pues como os he comentado, se ha hecho efectiva esa obligación a partir del 1 de octubre de 2022. O sea que ya llevamos 2 mesecitos de cotización, aunque todavía no la han cobrado a nadie por estos conceptos, como veremos ahora. Las bases de cotización del 2022, bueno, ahí se ven muy chiquititas, os la dejo en la presentación por si luego la compartís, pues que la tengáis. Están en la ley de presupuestos, no tienen mayor misterio. Y la norma fija también la base de cotización para el año 2023. Y este es un aspecto, bueno, centrándome en la de 2023, que es la que va a estar operativa a partir de nada, dentro de un mes y medio. Como veis ahí, uno de los elementos característicos de este régimen para lo que queda de 2022 y para el próximo año 2023. Y es que no se cotiza necesariamente por la retribución. Veis que hay una definición, hay una escala, hay unas cuantías y una serie de escalones de retribución. Por ejemplo, el primero, hasta 269 euros de retribución corresponde a una base de cotización fija de 250 euros, o en dependencia de que se cobre menos. Luego hay un tramo que va desde 269 hasta 418 euros, en el que se van a cotizar siempre con una base de 357. Desde 418 euros de retribución hasta 568, la base de cotización será de 493 euros siempre, en todo caso, y así sucesivamente, hasta el momento en que se superen los 1.166 euros de retribución,
que ya se cotizará por la retribución mensual. Ya la base de cotización será la propia retribución. Esto durante 2023, porque en 2024, a partir del año 2024, ya está previsto que se apliquen las normas generales. Ya la retribución será la que determine la base de cotización y sobre ella se aplicarán los tipos correspondientes. Los tipos de cotización, pues ahí los tenéis. Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2022 se establece de forma novedosa la cotización por desempleo, que será del 6,05, un poquito más baja que una relación laboral por cuenta ajena en contrato fijo. Sería aquí un 6,05, el 5% para el empleador y el 1,05 a cargo del empleado. Y el tipo de cotización del FOGASA es también bajito, el 0,2, y solo lo asume en este caso el empleador. Y a partir del 1 de enero de 2023, pues se fijarán anualmente en la Ley de Presupuestos Generales la Ley General de Presupuestos del Estado. Y alguna cosita más. Vale, sí. Esto es también una cuestión, un tecnicismo, como os decía hace 2 diapositivas. Lógicamente, pues esta obligación surgió en septiembre. El 1 de octubre la tesorería no cuenta ni con los medios informáticos técnicos ni con la información necesaria para girar la liquidación de la cuota que corresponde a las contingencias de desempleo y de FOGASA. Lo que hará la tesorería es liquidarlo cuando haya finalizado los desarrollos. Por lo que nos han comentado a nosotros, en principio posiblemente lo hagan en enero o en febrero, según cómo vaya la cosa. Lógicamente cobrarán sin recargo porque no es imputable a los cotizantes en este caso, sino es una cuestión que depende directamente de la entidad gestora. Y se cobrarán pues mediante domiciliación bancaria en la cuenta que se haya señalado. Y para que no sea un palo muy importante de cara sobre todo a los empleadores, se establecen una serie de ventajas en la cotización para hacer la carga un poquito más ligera, que sería pues una reducción del 20% de la aportación empresarial de contingencias comunes y una bonificación del 80% en la cotización esta del desempleo y del FOGASA. Y luego, como alternativa a la reducción, no está muy claro cómo se va a aplicar, se establece una bonificación del 45% o del 30% de la cotización de contingencias comunes en función de la situación económica de la unidad familiar. Se entiende que habrá dos umbrales de renta, uno conllevará una bonificación del 45% y otro una bonificación un poquito más pequeña, del 30%, pero eso está pendiente de que se desarrolle reglamentariamente y se conocerá exactamente cómo funciona este régimen alternativo a la reducción del 20% que establece el apartado 1. Y luego un detallito que parece menor pero que es importante, y es que estas bonificaciones solo son aplicables respecto a una única persona empleada. Cuando tengamos varios trabajadores a cargo, la bonificación esta operará respecto a la persona a la que ya hemos dado de alta en primer lugar. El resto de empleadores no tendrán empleados, perdón, no tendrán bonificación. Y ya está, me ha quedado clavadito. Hemos empezado hoy 5, los 45 minutos más o menos, me han faltado unos segundillos para llegar al momento en el que, bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta, si queréis plantearnos alguna cuestión, pues estoy a vuestra disposición. Voy a dejar de compartir para vernos las caras y a ver qué preguntas se nos han formulado por ahí. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a vosotros. Celia, Melanie, Laura, Lara, no sé, Manuel. Mientras, no sé si queréis hacer una preguntita, algunos que tengáis por ahí. Sí, yo tengo... No, bueno, yo quería recoger... Habla. Sí, perdona, Manuel. No. Habla. Da igual, ahora voy yo. Vale, mira, quería recoger, bueno, una pregunta que nos han dejado en el chat María Dolores, que creo que no podía asistir al directo, pero si no las dejaba el chat sobre los plazos. Parece ser que ella ha asistido a una agencia para que le haga todo el trámite del alta. Se está retrasando más de la cuenta, 4 meses.
Entonces, bueno, estaba un poco inquieta por el tema de los plazos. Si voy directamente a la Seguridad Social, quizá hubiera sido más rápido. Sí. Hombre, yo creo que 4 meses de demora es mejor que vaya directamente a la Seguridad Social. Es muy raro esa demora porque todos estos trámites de alta y de afiliación se hacen habitualmente online. O sea, una persona particular puede tener mayor dificultad, pero lógicamente una gestoría habilitada para trabajar en el sistema red, las altas estas las puede llevar a cabo en el momento. Es muy, muy extraño esa demora de 4 meses. Yo ahí le recomendaría mejor que sí, que vaya directamente a la Seguridad Social y que formalice el alta de la persona empleada para evitarse problemas. Sí. Gracias, Alfredo. Nada. A ver, Manuel, ¿no? Que se había Sí. quedado ahí con las ganas. Sí, me había quedado ahí pendiente. Que, o sea, que yo veo que esta ley, o sea, el cuerpo legislativo tiene como muy buena fe, pero creo que se queda un poco en nada precisamente por eso, ¿no? Porque al final es un trabajo que queda en el ámbito familiar y creo que es muy difícil inspeccionar si se están cumpliendo las garantías o no, porque además la mayoría de personas que trabajan aquí, o gran parte, ya no es solo que sean mujeres, sino que además son inmigrantes, muchas de ellas. Entonces, creo que es bastante complicado materializar los objetivos de la ley, ¿no? Pues efectivamente, es una de las cuestiones que comentábamos un poquito al inicio cuando hablamos de las peculiaridades de esta relación laboral. Se presta en el hogar familiar, ahí la capacidad de la inspección para actuar es mucho menor. Lógicamente no pueden entrar en un hogar como sí que pueden hacer en un centro de trabajo y verificar pues, el cumplimiento de toda la normativa y de todos los requisitos legales es efectivamente difícil. Es un aspecto que habrá que ir afinando con el tiempo. Seguramente habrá que legislar las capacidades de actuación de la Inspección de Trabajo para este tipo de relaciones. Seguramente haya que desarrollarlas de forma más amplia, porque ahora mismo es efectivamente una de las principales lagunas que tiene no ya la norma, que la norma bueno, pues está integrada y incluye una serie de garantías y de derechos, sino la aplicación efectiva de la misma. Tienes toda la razón, sí. Claro, porque, o sea, además que veo que el régimen interno también o sea, es el que más se presta a que haya irregularidades, porque si la persona o sea, la persona de hogar tiene que estar allí todo el tiempo, pues se supone también tienen excluidas labores de, como es cuidar a personas dependientes, cuidadores no profesionales no pueden hacer labores, digamos, sociosanitarias. Y eso está excluido, ¿no? Entiendo, de las funciones. Sí, sí, lo que pasa es que como comentas es muy difícil de limitar, porque además otra de las cuestiones que sí que comentamos también al principio es que además surgen vínculos de afectivos y demás. Entonces, pues bueno, si tienes una persona en la casa, llevas un montón de años trabajando con ella y cae enferma, el deslindar lo que excede de las labores domésticas, del cuidado, es muy difícil. La verdad es que hay, pues eso, la peculiaridad de que sea una casa, dentro de la casa, y ese trato tan íntimo y tan directo que hay, y pues como muy bien comentas, pues también pues, pueden ser personas inmigrantes, algunos de ellos ya, bueno, por supuesto, pues en situación irregular, que tienen o aunque estén en situación regular, pero tienen una situación de dependencia especial respecto al empleador. El miedo a perder el trabajo pues es bastante más apremiante para este colectivo y por eso es muy, muy complicado que podamos notar un salto cuantitativo y cualitativo en la protección de estas personas. Pero por lo menos lo que sí que está armado es el esqueleto legislativo y pues como te decía, pues bueno, entre 2011 y 2022 los dos saltos significativos que ha tenido la protección pues han eliminado anacronismos que eran, la verdad, muy, muy llamativos. Repasando la normativa, pues había aspectos que eran totalmente propios del siglo, pues bueno, no ya 20, sino casi 19, si me apuras. Ahora lo que queda, pues eso, es reforzar esos aspectos de inspección que son imprescindibles para que la norma tenga la trascendencia práctica que requieren. Claro, o sea, es que estoy hablando así porque hace poco me he incorporado de práctica a una asociación, digamos, de ayuda a mujeres inmigrantes
y estoy viendo, o sea, llevo pocos días, pero estoy viendo auténticas barbaridades, sobre todo en el ámbito del hogar. Y claro, veo que al final, a no ser que sea un lazo entre la asociación y la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, es complicado hacer una inspección de trabajo. Sí, es prácticamente imposible, sí. Y una pregunta que tenía, o sea, ¿se trabaja por horas siempre o se puede pactar de otra forma o cómo? Bueno, la jornada la acuerdan las partes. Hasta aquí regulado. Puede haber un tiempo completo, una prestación por horas. Las modalidades pues siguen un régimen similar al general. Ahí las partes acuerdan la prestación de servicios. Hay un límite de jornada máximo semanal, un descanso entre jornadas y un descanso semanal que se tienen que respetar necesariamente. Pero luego a partir de ahí la prestación de servicios ya es, cómo distribuyen el horario, es libre entre empleador y empleado. Y si, por ejemplo, ya es la última pregunta que tengo, y si, por ejemplo, si en el contrato se pacta que las pagas extras no son prorrateadas, o sea, que sean, digamos, en 2 meses, la paga extra, eso tiene que ser con que cubra tiene que ser el doble del salario o con que cubra el salario mínimo ya. No sé si me explica. Te escucho entrecortado, pero creo que preguntas si el salario mínimo interprofesional incluye las pagas extra. Claro, o sea, bueno, claro, sí, entiendo. eso es. Eso es. El salario mínimo interprofesional tendría que ser con las pagas extras. Entonces, si está prorrateado, el salario mínimo interprofesional tiene que incrementarse la cuantía de la paga extra. Vale, pero me refiero que si no está prorrateado, tiene que ser el doble del Tiene salario. dos pagas, eso es, tiene dos pagas en concreto en los meses de junio y de diciembre por importe doble, efectivamente. Vale. O sea, que puede superarlo totalmente también el salario, ¿no? El mínimo, quiero decir, en ese caso, de no ser prorrateado. Sí, porque en la práctica es como si hubiera ido recibiendo la parte mensual. De hecho, la cotización se calcula proporcionalmente, como en las relaciones laborales de régimen general. Vale, O sea, vale. habrá 2 meses en los que reciba la extra que superará la cuantía. Vale. Gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Yo quería hacer una pregunta sobre las actuaciones que deben seguir los empleadores para que el empleado o empleada del hogar pueda acceder al desempleo. ¿Qué actuaciones debe llevar a cabo el empleado? Sí. Bueno, pues eso es bastante sencillo en la práctica. Puede ser novedoso porque no son personas habituadas a tener empleados y a seguir estas actuaciones, pero son bastante sencillas. Por supuesto, las obligaciones de alta y afiliación tienen que tenerlas cubiertas con la Seguridad Social, tienen que haber tramitado su alta y, lógicamente, pues tramitar la baja de la persona a la fecha que se extinga la relación laboral. Y en cuanto a lo que corresponde al SEPE para que abonemos las prestaciones, simplemente expedir el certificado de empresa, aunque no sean propiamente una empresa, sí que la ley les da la condición de empresario a la persona empleadora, cumplimentar el certificado de empresa que tenemos disponible en nuestra página web, en nuestra sede electrónica. Pueden acceder, es muy facilito, hay un modelo, un formulario, se llama formulario, ahora me acuerdo. Bueno, en la aplicación para remisión de certificados de empresa, el formato de formulario no necesita que tengan ningún programa de nóminas ni nada, se puede cumplimentar sobre la marcha online, en el encabezado los datos del empleador, en la parte central los datos de la persona trabajadora y en la parte inferior las bases de cotización de los últimos 6 meses. Lo cumplimentan, hay una opción de enviar y ya con eso nos llegaría a nosotros y la persona por su parte tendría que pedir la prestación por desempleo en su oficina. Es importante que este certificado online se tendrían que identificar, sí que tienen que tener certificado digital, DNI electrónico o un usuario y contraseña de clave. Si no tienen ninguna de estas 3 modalidades, lo más recomendable, o bien que tramiten cualquier vía, porque el DNI electrónico activarlo es muy sencillito, o descargarse un certificado digital, pues es también relativamente fácil, pero si no quieren complicarse, pues siempre una gestoría que esperemos que sea más diligente que la que hemos comentado antes con las obligaciones de alta,
se lo puede tramitar sin ningún tipo de problema. Eso es un formulario que está disponible y es muy fácil de cumplimentar. Los datos personales de uno, de otro, la fecha de inicio de la relación laboral y la causa de extinción, que tiene un desplegable, que no tiene pérdida, y luego las bases de cotización. Genial. Muchas gracias, Fred. Alfredo, a mí me gustaría preguntarte en relación a la persona que accede a la prestación por desempleo, que quizás es una de las novedades que más difusión está teniendo en medios, ¿no? En este último cambio normativo. ¿Los plazos son los mismos que de cualquier persona por el régimen general? Te he escuchado, se ha entrecortado justo la parte central de la pregunta, se ha entrecortado. Me he quedado solo con el régimen general. A ver, te preguntaba si la persona que ha sido despedida o ha finalizado su relación laboral en el régimen del hogar, si tiene los mismos plazos que cualquier otro empleado para solicitar la prestación por desempleo. Sí. La regulación es exactamente la misma, no se ha establecido ninguna especialidad. Tiene el mismo plazo de los 15 días hábiles siguientes al cese para solicitar la prestación y luego accederá a la prestación por desempleo o el subsidio que le corresponda, teniendo en cuenta tanto las cotizaciones que pueda tener como empleada de hogar, que sean posteriores al 1 de octubre de 2022, como todo lo que tenga trabajado en el régimen general. Se suman ambas las cotizaciones del régimen general y de empleada de hogar, efectivamente se suman para determinar el periodo de ocupación cotizado y, en consecuencia, la duración de la prestación. Oye, y una última pregunta, que esto es un poco más del ámbito de seguridad social, pero hemos hablado de esa protección que se ha incluido por desempleo, pero las personas que están en alta en régimen del hogar pueden disfrutar en las mismas condiciones y términos de sus maternidades y paternidades. Esa parte no hemos hablado, pero no lo tenía muy claro si... Sí, no tienen peculiaridad. Peculiaridad, como os comentaba, pues lo que establece el texto refundido son peculiaridades en la IT, que tiene un régimen peculiar, pero el resto de protección por desempleo la tienen incluida en el artículo 251. Y en lo que respecta, hablabas tú ahora de la IT, en lo que respecta, por ejemplo, a un posible accidente laboral dentro del domicilio, ¿no? O realizado las compras, si la empleada del hogar realiza compras, pues entiendo que también la figura del in itinere es similar a cualquier otro. ¿Eso tiene el mismo tratamiento que un accidente laboral en régimen general? O sea, cobra desde el día siguiente. Exacto. De hecho, en el alta, lo hemos comentado así un poquito de pasada, el empleador tiene que comunicar la entidad con la que va a concertar la cobertura de las contingencias profesionales y la cobertura será similar a la de un trabajador por cuenta ajena del régimen general. Vale, lo que no está en la figura del pago delegado, ¿no? Creo que has hecho una pasada... O no está en la primera... Efectivamente. Creo que en atención a las peculiares condiciones de los empleadores, que también en algunos casos son personas pues, en situación de necesidad o que tampoco tienen excesivos recursos, se excluye el pago delegado y directamente la entidad gestora o la entidad colaboradora es la que asume el pago de las incapacidades. Ahí se permite al empleador que no abone ese salario. Perfecto. Realmente porque en muchos casos se va a ver obligado a contratar a otra persona para llevar a cabo esas labores, con lo cual, pues para no ponerle en una situación de necesidad hasta que la entidad gestora le abonara el importe correspondiente, pues aquí se elimina el pago delegado. Perfecto. Gracias, Alfredo. Nada. Bueno, no sé si tenéis alguna preguntilla más. María, Laura, Andrea, Celia. Por nuestra parte, todo un placer, Alfredo, poder contar contigo, como siempre. Muy clarito, siendo un tema ¿no? tan novedoso y tan de la norma, ¿no? Que al final siempre puede ser muy árido de contar, pero tú lo haces así de fácil, así que muchísimas gracias. Cuesta hacerlo ameno y más en el formato online aquí sentado formalito, porque yo cuando doy algún tipo de charla o más suelo moverme mucho y gesticular mucho y demás, y aquí me siento un poco aquí teniendo que estar sentadito enfrente, pero bueno, espero haber logrado que sea medianamente ameno y no se haya hecho demasiado pesado. Sí. No, tremendamente didáctico, Alfredo. La verdad es que siempre es un placer escucharte y aunque he estado con la cámara quitada, estaba ahí bastante... Estabas viendo de reojillo el fútbol, estabas viendo, confiésalo, estabas viendo de reojillo el fútbol. No, de hecho, no sé cómo ha terminado, te prometo que no sé cómo ha terminado, vamos.
pero vamos, un placer, como siempre, colaborar contigo, contar contigo, cómo cuentas lo que sabes, cómo lo transmites de una forma tan sumamente didáctica. Y para nosotros es un placer. Y ya no solo eso, que también es un placer los alumnos que tenemos, ¿no? Las preguntas que te han hecho, el cómo se nota se agradece que en un formato como este, el que haya participación y que haya un ratito de coloquio y que se intervenga, la verdad es que enriquece mucho porque a veces cuesta. Cuando es un formato así telemático, a veces cuesta, pero sí, han estado ahí. Sí. Es todo un orgullo. Para mí que es todo un orgullo de contar con comunicadores, docentes, profesores, como lo quieras llamar, como tú, y con este alumnado que tenemos tan espectacular que al final, entre vosotros, sois los que hacéis grandes a la escuela. O sea que todo un placer. Pues bueno, Muchas gracias por la oportunidad y seguiremos colaborando cuando queráis. Aquí estoy a vuestra disposición. Claro que sí. Muchas gracias, Alfredo. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Seguimos. Gracias, hasta luego. Venga, hasta luego, buenas tardes. Chao. Chao.